Buenos días. Hoy empezamos naturales con un tema nuevo, ¿vale? La materia y la energía. Comenzamos viendo un poco qué es la materia. Probablemente esto ya lo hayáis dado en cursos anteriores. Probablemente no con toda seguridad, pero bueno, hacemos un repasito de lo que es la materia. Cualquier cosa que tenéis a vuestro alrededor es materia, cualquier objeto. Nosotros también somos materia. Lo que pasa es que nosotros somos materia orgánica. Los seres vivos, todos los seres vivos, estamos compuestos de materia orgánica. Sin embargo, los objetos inertes o los seres inertes tienen materia inorgánica. El hierro, el vidrio, el aire, la madera, todo eso es materia y son de distintos tipos y se llaman sustancias o materiales, ¿vale? La materia tiene diversas propiedades, unas que son generales a todos los seres, sean seres vivos o inertes, y unas propiedades específicas que veremos más adelante. A continuación vais a ver una serie de ejemplos prácticos que he realizado para que veáis la masa y el volumen, que son las propiedades generales de la materia. Bueno, para comprobar la masa de cualquier cosa, vamos a utilizar, aquí tengo una báscula de cocina, ¿vale? La encendemos y aquí me sale los gramos, ahora mismo está a 0, ¿vale? Bueno, si yo pongo la taza, me pone que mide, que pesa, ahora mismo está a 0. Y si empiezo a echar algo que he pillado por aquí en la cocina, unos cuantos roscos, picos, colines, no sé cómo lo llamáis en Valverde, pues he echado esa cantidad de roscos que pesan, ahí lo veis bien, 29 gramos, ¿vale? Ahora tengo la misma taza, pero si os fijáis en la báscula, le he cambiado la unidad de medida. Antes la tenía en el gramo y ahora, como lo que voy a medir es el volumen de agua, pues le he cambiado a mililitros, ¿vale? He hecho una cantidad de agua en la taza y esa cantidad es exactamente 144 mililitros. Bueno, ahora vamos a medir el volumen de un objeto, ¿vale? Entonces, tenemos puestas las básculas en la unidad de medida mililitros, ¿vale? Porque el volumen que ocupa cualquier material o cualquier objeto se mide en centímetros cúbicos, mililitros o metros cúbicos o litros. Entonces, aquí tenemos un volumen de 300 mililitros, bueno, 290, 300 mililitros justo, ¿vale? Y ahora vamos a meter dentro, por ejemplo, una pinza que tengo por aquí. Si tenemos que ha subido a 303 mililitros, si redondeamos que en la cantidad de agua que había era 300 mililitros y ha subido a 303, pues la diferencia es que la pinza ocupa un volumen de 3 mililitros, ¿vale? Es decir, ocuparía muy poco.
Bueno, como habéis visto, la masa es la cantidad de materia que tiene cualquier objeto, es decir, lo que pesa. Dependiendo de la cantidad de masa lo vamos a medir en gramos o en kilogramos. Si nos pesamos nosotros en la báscula de casa que tenemos la mayoría de las personas en el cuarto de baño, pues a esa nos lo va a indicar en kilogramos, ¿vale? Y el volumen, como habéis visto, pues es lo que ocupa, el espacio que ocupa un objeto. Como habéis visto, la pinza ocupaba un volumen de solo 3 mililitros, dependiendo del tamaño de lo que estemos midiendo el volumen, pues se va a hacer en centímetros cúbicos o mililitros, como por ejemplo el caso de la pinza, o en metros cúbicos o litros si medimos el volumen de algo un poco mayor. Por ejemplo, imaginaros en una piscina, se meten una serie de personas, pues el volumen la cantidad que aumenta el volumen del agua, pues eso se mediría en litros. A continuación vamos a ver una serie de propiedades específicas que tiene la materia, ¿vale? Son aquellas que nos permiten distinguir unas sustancias o materiales de otros, por ejemplo, por su brillo, dureza, elasticidad, densidad. Vamos a ver unas cuantas de ellas. Hay más, pero bueno, aquí vamos depende del libro que consultemos o del vídeo que veamos, pues nos van a hablar de unas propiedades específicas diferentes, pero las principales y que aparecen en cualquier lugar que consultemos sobre la materia, aparecen aquí. Entonces tenemos, por ejemplo, que los sólidos tienen una dureza, ¿vale? La resistencia a ser rayados de los sólidos, pues se llama la dureza. Entonces, dependiendo de si lo podemos, si lo podemos rayar, por ejemplo, con la uña o con, por ejemplo, un diamante, pues eso va a determinar la dureza que tiene un objeto. Por ejemplo, si tú coges una piedra que es blandita, por ejemplo, una arcilla o un ladrillo, y tú lo puedes rayar con la uña, pues vamos a decir que es un sólido blando, ¿no? Más bien la dureza es baja, es más bien blando. Sin embargo, si cogemos un objeto y tú con la uña o con una piedra lo rayas y no le haces nada, no lo rayas básicamente, pues entonces es que es duro. O con un metal, por ejemplo, los rayas y no tiene resistencia, ofrece mucha resistencia, entonces que es duro. Y ya, si tenemos, por ejemplo, un material muy muy duro, como por ejemplo el diamante, al diamante no lo raya nada. De hecho, es el material, o se conoce como el material más duro que existe. Y es el que se utiliza como referencia para determinar si un material es duro o es blando, ¿vale? Entonces, continuamos. La fragilidad. La fragilidad es la capacidad que tiene o la facilidad que tiene un objeto para romperse. Si tú, una hoja de papel, por ejemplo, que la rompes con mucha facilidad, pues es que es muy frágil. Si, por ejemplo, coges un trozo, una barra de hierro que tiene mucha resistencia, incluso para ser rayado, o que no se rompe tan fácilmente cuando lo doblas, pues es que no es frágil, ¿no? La elasticidad es la capacidad de recuperar la forma inicial cuando dejan de ser deformados. Por ejemplo, el papel, a pesar de que es muy frágil, es también elástico, pues porque si lo doblamos un poco, no
no si lo doblamos por la mitad exactamente, pero si lo movemos un poco, es capaz de volver a su estado natural. Una goma elástica, pues si la estiramos, es elástica, ¿no? Porque es capaz de volver a su estado natural, ¿vale? Luego, en los líquidos se puede medir la viscosidad. La viscosidad es, digamos, si está más espeso o menos espeso. El agua, por ejemplo, es líquida, no, pero si tenemos, por ejemplo, una sopa o el aceite, por ejemplo, que es más viscosa, además al tocarla se nota, pues eso es la viscosidad. Y además también dice que indica la resistencia o dificultad para moverse o fluir. Por ejemplo, la miel también es un buen ejemplo de viscosidad. Además, cuando la cogemos con la cuchara, se nota la leche condensada, también es muy viscosa. Todo eso es mucho más viscoso que el agua. Cuando un líquido es poco viscoso, decimos que fluye bien, ¿vale? Y los gases, en el caso de los gases, la propiedad que tienen específica es la compresibilidad, que es la propiedad de reducir su volumen si los presionamos. Todos los gases se pueden comprimir y encerrar en bombonas, botellas y depósitos. ¿Vale? Los gases se pueden comprimir, pues eso, en recipientes, ¿vale? El aire, pues los podemos encerrar en una caja, por ejemplo. El butano lo podemos encerrar en una bombona, ¿vale? Para luego, pues, utilizarlo en la cocina. Bueno, pues eso es que se puede comprimir en el recipiente donde nosotros queramos meterlo. Y otra propiedad específica que tiene la materia o los materiales es la densidad. La densidad es la relación que existe entre el peso y el volumen que ocupa un objeto, el peso que tiene y el volumen que ocupa, ¿vale? Hay una fórmula específica que mide la densidad de cualquier objeto. La densidad es igual a la masa partido por el volumen. Es una división, ¿vale? Entonces, la densidad y se expresa dependiendo del objeto que estemos o cuya densidad estemos midiendo, pues se va a medir, expresar en kilómetros partido por metro cúbico o en gramos partido por centímetros cúbicos. Entonces, cualquier sustancia tiene una densidad diferente o parecida, pues dependiendo de lo que se la midamos. Por ejemplo, la densidad del agua, eso es siempre así, es 1 gramo por centímetro cúbico. Esto significa que 1 centímetro o 1 mililitro de agua tiene una masa de 1 gramo. Y la densidad del aluminio, por ejemplo, es de 2,7 gramos por centímetro cúbico, lo que significa que 1 centímetro cúbico de aluminio tiene una masa pesa 2,7 gramos. Esto es así en todos los lugares del universo. Me da igual si me voy a Marte, a Júpiter o a la Luna, siempre va a ser igual. Y nos permite diferenciar el aluminio del hierro, del níquel, del oro. Esto se utiliza mucho a la hora de medir la densidad de minerales, ¿vale? De rocas, para a lo mejor para hacer las piedras preciosas que se utilizan en joyería. Todo eso, esta fórmula es muy utilizada. ¿Ok? Bueno, y ahora vamos a trabajar un poco en el cuaderno.